Comienza Voces del Poder a esta hora aquí en CNN Chile Radio. Nuestros invitados nos acompañan esta mañana para analizar los temas más importantes de esta semana. Comenzamos con Ignacio Palma, director de formación de Acción Republicana. ¿Cómo está, Ignacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Seba, gracias por invitarme. Hola, Ignacio, mucho gusto. Gracias por acompañarnos a los dos. Lo comentábamos antes de ir a la pausa, qué pena la partida de Héctor Noguera, ¿no? Increíble, comentábamos que habíamos crecido viéndolo y sus teleseries, claro. Exacto, nos había acompañado en la televisión, en el teatro. Sí, todos crecimos con esa referencia de Héctor Noguera. Yo creo que con Tomás somos de edades parecidas, pero yo les decía antes que para machos es la primera noción que yo tengo de una teleserie. Y él era bastante protagonista en esa. Claro. Padre de familia. El patriarca de la familia, sí. Así es. Y se genera eso que es bien curioso, de esa cercanía con personajes con los que comparte cotidianamente a través de un medio tan masivo como la televisión, ¿no? Pasa algo bien curioso en ese sentido. Bueno, vamos a estar luego con más información también sobre el fallecimiento de Héctor Noguera, pero es un tema ineludible para hoy día. Y vamos a otros temas que teníamos en carpeta también para conversar con ustedes, Ignacio, Tomás. A propósito de la acusación constitucional contra Diego Pardo, ayer se presentó ya el libelo. No es muy largo, son 2 capítulos nada más, pero bien importante por el contexto electoral, por las repercusiones que puede tener para el propio Diego Pardo también, por supuesto, por la situación en la que deja el gobierno. Tomás, ¿cómo ves tú primero la acusación en contra del exministro? A ver, como en todos los casos de las acusaciones constitucionales, es importante que se comprenda que esto es una herramienta que tiene nuestro orden jurídico para poder, no para castigar delitos, sino para preservar la legitimidad democrática del ejercicio del poder. O sea, es decir, aquí los diputados y luego los senadores no van a juzgar si es que hubo un delito, sino que más bien si hubo causales específicas que hayan infringido la Constitución, abandono de deberes y otras cuestiones. Entonces, lo primero es, como en todas las acusaciones constitucionales que ha presentado la oposición a este gobierno, que ascienden a 9 con esta, el gobierno anterior fueron 10, o sea, ya están casi en empate, evaluarla en su mérito, ¿cierto? O sea, los diputados van a tener que evaluar en la comisión investigadora, emitir el informe, luego va a tener que ir al Senado. Hay todo un trámite que yo creo que hay que tomarlo muy seriamente porque sí es parte de cómo funcionan las reglas del juego en nuestra democracia. Y yo creo que eso hay que decirlo en todos los casos y desde el punto de partida. Ahora, yo creo que el punto interesante a discutir acá, aprovechando que hay centros de estudio en el fondo, es sobre acusaciones constitucionales que se presentan previo a un periodo electoral. Evidentemente esto es parte de las reglas del juego, ya lo dije, ¿ya? Pero el punto es si es que podríamos pensar cuánto afecta o no el juicio de un diputado o un senador al evaluarla, que haya una elección el día siguiente prácticamente. ¿Hay un incentivo a aprobarla, por ejemplo? Exacto, yo siento que podría haber un incentivo a aprobarla. Porque imagínense el costo político que puede pagar un representante que más encima incumbente y va a la reelección de oponerse a algo que es como el juicio público, digamos. Sí. Obviamente yo esperaría que no. Es un tema bien sensible, que es el de las cuentas de luz. Yo esperaría que se evalúe justamente en relación al papel, digamos. Pero existen incentivos y yo me hago la pregunta, o sea, ¿por qué no pudiéramos razonar sobre cómo regular esta herramienta para que no se mal utilice? Por ejemplo, yo lo pongo sobre la mesa. ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos cambiar eso para que no se pudieran presentar el periodo inmediatamente previo a una elección de parlamentaria o presidencial, por ejemplo, 3 meses antes? Regularlo de alguna manera. Sin perjuicio de que se pueda usar la herramienta en los 6 meses posteriores al que termina la elección, digamos. O sea, que se pueda volver a hacer posible que esa acusación se presente. Ignacio. A ver. Efectivamente lo que dice Tomás es que aquí nos encontramos ante una suerte de juicio que es más bien político y no jurídico. Yo creo que eso es importante establecerlo. Y me parece a mí que frente a lo que plantea Tomás, digamos, que es un problema, sería el problema del timing, digamos, justo hacerlo antes de las elecciones. El tema es que aquí no hay que olvidar un factor importante y es de hecho la razón por la cual se reactivó la acusación constitucional, porque en algún minuto cuando el presidente Boric le había pedido la renuncia al exministro Pardo, la acusación había bajado, digamos. Pero ante la aparición de nuevos antecedentes, los cuales son la idea de que el ministro en verdad se habría enterado de este desfase, digamos, gravísimo, digamos, en el cobro de las cuentas de las personas, de luz, se habría enterado en octubre del año pasado, digamos. Y yo creo que esto, lamentablemente, uno se hace un poquito de ejercicio de revisar, digamos, otras polémicas que ha tenido el gobierno en el pasado. Varias de ellas también tienen que ver con el hecho de un desfase entre que el gobierno se entera de que ocurren estos hechos a que los revela, ¿cierto? Como pasó, por ejemplo, en el caso Monsalve, que nos enteramos después a través del diario La Segunda.
Entonces, para responderle a Tomás, yo creo que si los chilenos se hubiesen enterado a su debido tiempo, cuando el ministro Pardow estuvo en conocimiento de este cobro arbitrario, no estaríamos en este problema, digamos. No estaríamos en la situación de tener una acusación constitucional en el periodo electoral. Coincide que fue en estas semanas que Chile se enteró, digamos, de esta polémica. O sea, hubo una negligencia. Yo creo que absolutamente, sin duda. Y eso nos lleva al fundamento, digamos, de la acusación, Tomás, ya. O sea, de nuevo, el fundamento tiene que hacerse respecto a unas causales muy específicas. ¿Ya? Y no, es verdad, es un mecanismo de control sobre el poder, sobre el ejercicio de la rendición de cuentas que tiene nuestra democracia. O sea, no es un tema jurídico, como dicen los gringos. por ejemplo, pero eso no quiere decir que sea una cuestión porque a mí se me ocurrió ayer. O sea, tiene que decir relación con una causal específica. En este caso, la infracción de una ley o de la Constitución. Y yo ahí me hago la pregunta, ¿cierto? Y por eso creo que merece la pena discutirlo y es bueno que los parlamentarios se formen su opinión, porque es distinto el juicio político que pueda tener la ciudadanía de, bueno, esta situación pudo haberse dado a conocer antes, a que se haya infringido una ley o la Constitución. Porque, y eso no tiene que ver con lo que con evaluarlo ciudadanamente, digamos. Sí, claro. Tiene que ver con un procedimiento. Ahora, lo de plantear esta acusación constitucional encima de la elección, hoy día creo que no es un factor que influya particularmente en los parlamentarios de las derechas, por decirlo en un sentido amplio. O sea, yo no tengo ninguna duda de que ellos hubiesen aprobado esta acusación constitucional, hubiese sido en el contexto que fuese, digamos. La pregunta acá lo tienen los parlamentarios del oficialismo, y yo creo que hay una cuestión de la cual el oficialismo tiene que hacerse cargo, porque efectivamente van a votar en conciencia la acusación constitucional o la van a votar pensando en los réditos electorales que estamos a 2 o 3 semanas, digamos, de ver el 16 de noviembre, porque ese es el día de la elección parlamentaria. ¿Y qué crees tú en eso? O sea, yo ya vi hace un par de semanas atrás a Erika Edo de la Democracia Cristiana mostrándose abierto al menos a evaluar, aprobarla, digamos. Sí, Nelson Venegas del PS también dijo lo mismo. Hoy día el sector, no me cierro la posibilidad de apoyarlo. Exactamente, hoy día los sectores de la derecha y algunos votos más tienen 75 votos, ¿cierto? Y con los diputados desaforados que hay, en verdad les servirían 76 para poder aprobar la acusación constitucional. Claro. Por tanto, creo que hay una responsabilidad hacia las huestes de la izquierda de ver primero cuál es su nivel de lealtad hacia el gobierno y hacia el ministro Pardow, y luego pensar en votar esta acusación, no pensando en los réditos electorales, sino que votarla en conciencia como corresponde. Pero yo creo que es una buena noticia, Tomás. que es una excelente noticia, y nos enteremos que hayan parlamentarios que le transparenten a la ciudadanía que van a estudiar el caso, porque yo creo que todos esperaríamos que... Que es el piso, dices tú. O sea, obviamente, yo creo que el deber que tienen todo parlamentario no cerrarse antemano ante la posibilidad de aplicar una herramienta jurídica que está vigente y evaluarlo en su mérito. Y yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. O sea, yo creo que también se ha dado, y para ir al fondo, ¿cierto? O sea, yo planteo el tema del tema de lo electoral, porque aquí se ha hecho toda una reconstrucción narrativa del gobierno anterior y del comportamiento de la oposición anterior, como si la oposición hubiese querido derrocar a Piñera antidemocráticamente. ¿Ya? Pero no es el mismo tratamiento que se le da a las acusaciones constitucionales por parte de la oposición actual cuando presenta 9, o sea, casi una más que lo que presentó la oposición anterior. Entonces, ahí yo creo que hay un tema de fondo que es cuánto valoramos o no la herramienta de la acusación constitucional, y aquí yo puse un punto de fondo, que es por qué no pensamos en resguardar esa herramienta de especulaciones respecto a lo electoral y a otros intereses. Ahora, igual llama la atención en todo caso que dentro del oficialismo se abran a esa posibilidad, si bien es lo mínimo que hagan un análisis detallado y bien concienzudo de la acusación. Pero cuando uno conversa con los parlamentarios dicen, bueno, es que aquí también un cúmulo de cosas, no es solo esto de las cuentas de luz, digamos, porque viene un proceso tarifario que fue mal administrado, etcétera. O sea, le reprochan al exministro Pardow el haber cometido una serie de errores políticos que derivan finalmente en una acusación constitucional y que hacen medio insostenible su posición. Y de hecho, si puedo reforzar eso con 2 puntos. Uno, que va a ser muy difícil realmente reponerle a la gente su dinero de manera íntegra, digamos, porque acá no solamente se trata del cobro que le hacen a cada familia, digamos, en la cuenta de luz que le llega cada mes, sino que también hay una serie de cobros indirectos, porque cada uno es que uno accede a un servicio, sea un supermercado, una COPEC, lo que sea. Hay un cobro también dentro de ese precio por el producto que es también el de la luz indirectamente. Dicho eso, yo creo que dentro de las comparaciones que uno puede hacer con lo que pasó en el gobierno anterior, es que mucha gente se acuerda que para la época de los retiros, los parlamentarios del sector abandonaron al presidente Piñera, una parte de ellos, por supuesto, ¿cierto?, que permitieron la aprobación de esos retiros. Yo creo que hay una pregunta importante que hacerse desde las izquierdas, que a 4 meses de tener que entregar la banda presidencial, si es que el gobierno va a ser capaz de mantener, digamos,
esa coalición que, entre comillas, se jactaba de mantener intacta, a partir de esta votación. Podría tener consecuencias. Podría darse el escenario de que terminen de alguna manera abandonando indirectamente al presidente Boric. ¿Cómo ves tú eso, Tomás? Lo veo difícil. Ya. Yo creo que, de hecho, a propósito de las declaraciones de los parlamentarios de que hay un cúmulo de errores, o sea, está bien, si los errores son una cosa, las faltas constitucionales son otra. Y el problema tarifario estructural que tenemos con la energía en Chile, yo creo que es algo que merece toda la seriedad respecto a modificaciones de política pública que necesita tener nuestro sistema. Tenemos un enorme potencial de energías limpias en nuestro país y no puede ser que eso no se refleje también en la calidad del servicio que los usuarios obtienen. Y en el precio. Y en el precio, porque en la calidad del servicio y en el precio, ¿por qué los menciono al mismo tiempo? Porque una de las cosas que indigna es que nos enteremos de esto que viene del 2017, por un mal cálculo de la inflación, en circunstancias que la misma noche se corta la luz a las 3 de la mañana en miles de hogares en la región metropolitana. Y eso es una realidad. Es una realidad. Ya tuvimos esta discusión a propósito de las fallas de Enel. De hecho, hemos tenido un montón de veces esta discusión. Pero resulta que cuando tuvimos esta discusión en el 2017 y se presentó un proyecto para fortalecer las facultades sancionatorias y el poder del CERNAC para proteger a los consumidores, el Tribunal Constitucional en esa época le quitó esa parte del proyecto y lo dejó sin efecto. Entonces, al final, eso es lo que... Y yo no es que quiera traer de vuelta la cuestión constitucional, solamente lo pongo como un punto de que aquí, cuando se trata de proteger a los usuarios y el derecho a las personas, a la energía, por ejemplo, brilla por su ausencia el trabajo legislativo. Tomás Leyton e Ignacio Palma están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos en una pausa. Al regreso hablemos de la carrera presidencial, en particular de esta pugna entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Hoy día el candidato republicano lanzó duros dardos en contra del mandatario. Vamos al corte y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, hacemos Voces del Poder, nuestro espacio de conversación de esta mañana junto a Ignacio Palma y Tomás Leyton, que nos acompañan en esta jornada. Oye, como les contábamos, sigue la disputa entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y digo que hay una disputa entre los dos, no es unilateral, porque el presidente ayer vuelve a hacer una indirecta alusión al candidato republicano. En uno de sus mensajes dice, cuestionó que hay quienes están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Este es un mensaje para quienes ocupan bots, decía el presidente, haciendo alusión a algunos aspectos de la campaña. Y hoy día José Antonio Kast le responde también esta mañana. Dice que ha anulado a Janet Jara. Tengo que enfrentar a uno de los adversarios que tendré en el futuro, de los que podría llegar a la moneda, en directa alusión a su situación, y golpea al presidente. Dice que ha tomado decisiones personales más que otras pensando en el colectivo. Es lo que le reprocha José Antonio Kast a Gabriel Boric. Ignacio, ¿cómo ves tú primero esta discusión, este gallito que ya lleva un par de semanas? A ver, así como se habla mucho de que las derechas, aquí hay una suerte de lo que se está viviendo, una suerte de primaria, una disputa por la hegemonía del sector, etcétera, etcétera. Yo creo que en la izquierda indirectamente ocurre algo parecido también. Yo creo que estamos ante una disputa por quién se va a posicionar como el líder de coalición de las distintas izquierdas. Yo creo que Janet Jara, a ver, nadie puede ver el futuro, pero hoy día uno mira cualquier encuesta y a Janet Jara en segunda vuelta le cuesta superar el 40, 42% en cualquiera de ellas. Entonces yo creo que a lo mejor ella está haciendo un ejercicio de posicionamiento para una siguiente elección. Y el presidente Boric pareciera ser, al tratar de tomar más protagonismo en una carrera presidencial, cosa que es bastante novedosa en cierto sentido, porque no es primera vez que los gobiernos se meten con candidatos presidenciales, pero usualmente eso se había canalizado a través de las vocerías de gobierno. Sí. En este caso sería a través de Camila Vallejo, ¿cierto? Pero no, el presidente quizás en esta incontinencia que de repente le viene, ¿cierto?, por tratar de tomar protagonismo y meterse en los temas, creo que está tratando de reafirmar su rol, que yo creo que es cierto, de que es él el verdadero líder de coalición, no Janet Jara, cosa que lamentablemente, como ella misma lo ha manifestado, también su vocero de campaña, Ricardo Lagos Weber, les es incómoda, no les gusta que el presidente tome este protagonismo, porque al final efectivamente termina como algo
de Kast versus Boric en vez de lo que para ellos debiese ser, que es Sí. Kast con Janet Jara, digamos. ¿Y anula a Janet Jara, como dijo José Antonio Kast, o no, Tomás? A ver, primero, porque estábamos escuchando sus declaraciones en Radio Infinita, ¿cierto? Sí, esta mañana. Es que yo podría entender que este fuera el motivo de la discusión que estamos teniendo acá, ¿cierto? Analistas políticos de centros de estudio especulando sobre quién hegemoniza una coalición o no. Entonces, a mí lo primero que me llama la atención es que José Antonio Kast hace un comentario político, o sea, es como un comentarista de la situación que las izquierdas están viviendo al interior. Eso, de alguna manera, es llamativo, porque yo no sé cuánto le suma para los auditores que quieren conocer la propuesta presidencial, sus propuestas de candidatura, etcétera. O sea, estaba comentando... Se lo preguntaron. No, por eso, pero igual yo creo que es algo que creo que vale la pena mencionar, que está fuera de foco. O sea, ¿Y no es culpa del presidente Boric que estemos hablando de esto precisamente? yo no creo, porque yo creo que el presidente Boric es un presidente y es un político, y los políticos hacen política, y no es que el presidente Boric haya comentado la interna de republicanos. ¿Ya? O sea, el presidente Boric lo que ha hecho es aludir a cosas concretas que él cree que ponen en riesgo el Estado administrativo, los recursos públicos. Por los recortes. Por los recortes. Y yo creo que, sin lugar a dudas, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, sí, es verdad, nunca se había visto tal vez un presidente tomando posición respecto a una propuesta específica, a una candidatura. Pero es que tampoco nunca se había visto esa propuesta específica siendo visible durante meses en la opinión pública, sin que tengamos una explicación razonable de cómo se va a hacer. A ver. Perdón, solamente para terminar, Adelante. porque en algún momento José Antonio Kast dice algo que a mí me pareció insólito, que fue que no iba a decir cómo lo iba a hacer para evitar que hubiese una utilización de la ley de presupuesto. ¿Ya? O sea, pudiendo él proponer en esta ley de presupuesto los cambios que supuestamente tiene para recortar los recursos que él quiere recortar. Ese tipo de cuestiones siembran un manto de duda. Siembran un manto de duda sobre la contratación de funcionarios públicos. Y por eso interviene el presidente. Porque nunca se había visto. O sea, tienes tú al director de presupuestos de Piñera refutando los datos de José Antonio Kast, diciendo que finalmente ni los funcionarios públicos que él dice que se contrataron por cuestiones políticas, ni es posible que ejecute recorte político sin recorte social por la magnitud del recorte de gasto que quiere hacer. Ignacio. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero es que si uno quisiera elegir cuestiones que a los presidentes en ejercicio les parecen indignantes de los candidatos que están compitiendo, uno podría encontrar varios ejemplos, digamos. O sea, por mencionar uno, el año 2021, nos encontrábamos en medio de una convención constitucional, el presidente Boric afirmaba que era clave la aprobación de ese proyecto para poder ejecutar su programa de gobierno, y yo, a pesar de que me imagino que el presidente Piñera tenía diferencias abismales con esa propuesta constitucional, jamás lo vi interviniendo directamente, enfrentándose con Gabriel Boric en la elección, ¿cierto? O sea, yo creo que hay... lo que dice Tomás se puede canalizar a través de otra figura que no sea el presidente de la República, de quien uno esperaría una presidencia, una estatura republicana mucho mayor, digamos, a la de otras figuras políticas. Y dicho eso, a mí lo que me parece también interesante es que si uno mira los recortes que proponen las distintas candidaturas, uno encuentra que son recortes bastante amplios. En el caso de Johannes Kaiser se habla de 15.000 millones, José Antonio ha hablado de 6.000 millones en un año y medio, Evelyn Matei habla de 2.000 al año, etc. O sea, él en su cadena nacional no dijo recortes en general que le parecen graves, mencionó la propuesta de un candidato en específico, lo cual me parece evidente a mí que busca, entre comillas, que ese no es el criterio con el cual elige, por el cual polemizar, sino que él quiere tratar de buscar excusas para polemizar con un candidato. Busca un específico. antagonista para eso. Exactamente. Tomás, ese elemento lo recogen también en el comando. O sea, Ricardo Lagos Ver también ha dicho que no es necesario más ruido, digamos, dentro de la campaña, del comando de Janet Jara estoy hablando. Sí, puede ser. O sea, yo creo que es parte también del comentarismo político, pero al final, cuando se trata de discutir cuestiones reales y tangibles, también todo el mundo debería entender que los políticos hacen política. Y no nos debería sorprender que cuando se dicen cuestiones que tergiversan hechos o que ponen en duda algo tan sensible como sobrecontratar funcionarios públicos por razones políticas, en circunstancias que el director de presupuestos de Piñera ha dicho que el gasto por ese concepto ha sido el más bajo de los gobiernos desde Bachelet 1. O sea, lo dice
el de Piñera. Matías Acevedo. No lo dice la izquierda. Entonces son cuestiones sumamente graves y yo además creo que son interesantes de discutir. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un festival de candidatos que están proponiendo recortar recursos públicos, ¿ya? Y algunos de forma muy desfachatada. O sea, lo de Kaiser que citas tú es impresionante porque en el fondo tira el tejo pasado para que el resto de las propuestas queden como razonables cuando en realidad no lo son, a mi juicio. Y yo creo que la ciudadanía debería entender que estas ideas vienen de un lado, vienen del gobierno del presidente Trump, desde el primer gobierno y ahora el segundo. Y es la parte de la administración Trump que ha tenido menos resultados. O sea, el recorte de gasto fiscal. Porque cuando él anuncia a Elon Musk en su departamento de eficiencia pública y dice que va a cortar 7.000 millones en el caso de Estados Unidos y finalmente termina fracasando y de hecho se comenta mucho allá en Estados Unidos que llegan a los niveles prepandemia, o sea, lo único que logra recortar, pero en circunstancias en que durante meses se jactó de que él iba a expulsar, pero al final fue una cuestión testimonial. Entonces yo creo que si los chilenos quieren juzgar quién está prometiendo y después no va a cumplir, en esta área es súper claro. Y además yo no lo entiendo. ¿Por qué tienen esa obsesión con eso? Si es que en Chile no tenemos la tradición de un Estado enano. O sea, Chile es un Estado subsidiario, donde el Estado no tiene un tamaño considerable. Y eso lo construyó la dictadura, no lo construyó la izquierda, digamos. Entonces es muy, muy extraño de dónde viene. Ignacio. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero es que yo creo que el tema de la reducción del gasto fiscal no es un fetiche, digamos. O sea, si uno mira, y esto lo conversamos hace un par de semanas acá en este mismo espacio, los 6.000 millones de dólares no es una cifra bajada del cielo, digamos. Es lo que el Consejo Fiscal Autónomo en el mes de marzo planteó como lo que debía reducirse para que el Estado de Chile vuelva a estar en regla fiscal. Hace poco conocimos también, a propósito de estadísticas del mismo gobierno, de que este año 2025 íbamos a gastar 6.800 millones de dólares más de los que deberíamos haber gastado de acuerdo al presupuesto. Ese es el déficit, claro, 2,1%. Chile está en una situación preocupante de deuda. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que todavía no estamos en comparación a otros países. Bueno, pero tampoco es que estemos bajando la deuda, vamos en camino hacia allá. Y yo creo que eso es algo importante de lo cual hacerse cargo. Y me gusta la referencia que hace Tomás a propósito del tema del Estado subsidiario, porque efectivamente el Estado subsidiario, y esto que creo que es muy positivo que desde la izquierda hoy día se reconozca, no es sinónimo de Estado mínimo. Yo digo que es una realidad, no digo que esté de acuerdo. No es sinónimo de Estado mínimo, sino que es más bien de un Estado prudencial, que va viendo las necesidades prácticas y va viendo efectivamente cuánto invierte de acuerdo a esas necesidades. Y yo creo que hoy día, y es parte de nuestra propuesta, por ejemplo, a través de la idea del impuesto negativo, es el tratar de saltarnos, digamos, gastar tanta plata de un burócrata y llevarle la plata directamente a la gente. Eso nos va a ahorrar mucha plata al bolsillo y va a mantener los beneficios sociales. Lo último, Tomás, si quieres responder algo. El Consejo Fiscal Autónomo propone 6.000 millones en 18 meses, en 4 años. Eso es distinto. No. Entonces, estás confundiendo las dos intervenciones distintas del Consejo Fiscal Autónomo, porque hay una donde habla de 2.000 al año, pero hay otra donde dice que la meta para volver a estar en regla fiscal son 6.000 millones de dólares. No, yo creo que eso no es así. Podríamos revisar la cifra después. Habría que revisarlo. No la tengo a mano. Sí, el punto es, y un poco la referencia al Estado subsidiario, es que yo no sé por qué la derecha chilena está en la Milei. O sea, está en esta cuestión minarquista de Estado mínimo, porque uno mira esas propuestas y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Ya? ¿Por qué hay un mayor fundamentalismo? O sea, sin necesidad, digamos, porque efectivamente ya tenemos un Estado que es subsidiario y que se ha construido de esa manera. Pero tú desestimas la evaluación que hace la gente de que el Estado no es un Estado eficiente. Es que yo no acepto ese marco. No acepto ese marco porque para mí el Estado lo tiene que hacer bien. Tenemos un Estado que ¿Pero se puede hacer bien con menos? Esa es la pregunta. Sí, no, es que yo no estoy de acuerdo con ese marco porque el punto de ese marco es recortar, no es hacerlo bien. Nos vamos a otra discusión en todo caso que nos queda más grande. Yo quiero que el Estado lo haga bien. Sí. Yo creo que el Estado en Chile, de hecho, en la encuesta CEP hay un dato muy revelador, que entre 2019 y la fecha hay una baja brutal de las personas que desconfían de que el Estado vele por el bienestar de las personas. Yo creo que en Chile las personas tienen claro eso y yo no sé dónde José Antonio Caz se está metiendo solito en un tete, porque en Chile las personas no odian al Estado. Bueno, pero de hecho, en la última encuesta académica salía que el 40% o más del 40% versus un 30% estaba de acuerdo con reducir la cantidad de personas dentro del Estado. Ignacio Palma y Tomás Leighton con nosotros esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por